La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido este miércoles al gobierno y la oposición en Venezuela a retomar las negociaciones con el objetivo de pactar una solución a la crisis política y económica que sufre el país, donde persiste la falta de alimentos y el colapso de los servicios públicos, para devolver la esperanza a la población. Reitero mi llamado a los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población, ha dicho la expresidenta chilena en su informe oral sobre Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el plano político, Bachelet ha denunciado actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico democrático. Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, ha indicado. Así, ha comentado que las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas, y días después la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCM, allanó la sede de un medio de comunicación, deteniendo a varias personas, una de las cuales sigue presa. También ha denunciado que las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. En concreto, ha mencionado problemas de registro por la revisión exhaustiva de la documentación por parte de las autoridades. Bachelet ha recordado que 2020 será un año electoral, por lo que es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados opositores despojados de su inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha dicho. Presos políticos. La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha querido llamar la atención sobre la situación en las cárceles venezolanas, tanto civiles como militares y de corta y larga duración, a las que sus 2 representantes en Venezuela han realizado 9 visitas en los 3 últimos meses. El equipo de Bachelet ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad, menos 109 hombres y 9 mujeres que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de órdenes judiciales de excarcelación o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. La alta comisionado ha valorado la excarcelación entre septiembre y octubre de 28 personas, menos 24 hombres y 4 mujeres, privadas de libertad por motivos políticos, como parte del acuerdo alcanzado por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición minoritaria. Sin embargo, ha reiterado su llamamiento para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens, que ha reclamado. Bachelet ha exigido igualmente que se respete el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad, para quienes siguen encarcelados a la espera de que se resuelva su situación legal, entre los que ha mencionado al jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero. Altos niveles de violencia. Por otro lado, ha expresado su preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses han impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos de Edmundo Pipo, Rada Angulo y Johnny Yáñez. Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAESE
ataque, principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales, ha precisado. No obstante, ha enmarcado estos casos en una violencia generalizada. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, de los que la ONU se hace eco ante la ausencia de cifras oficiales, entre enero y noviembre la tasa de homicidios ha sido de 60,3 por cada 100.000 habitantes. Aunque supone una reducción respecto a 2018, constituye una de las tasas más altas de la región. Así las cosas, se ha mostrado preocupada por los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la Milicia Nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB. Situación social crítica. Bachelet ha hecho además un repaso de la situación económica y social en Venezuela que sigue afectando los derechos de los venezolanos. De acuerdo con la CEPAL, la Oficina de la ONU para América Latina, Venezuela cerrará 2019 con una contracción del 25,5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2%. Una de las consecuencias de la crisis económica es que, a pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan solo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto. A este respecto, Bachelet reconoce que el gobierno ha intentado paliar el coste de la vida con sucesivas subidas del salario mínimo, la última en octubre de un 375%. Sin embargo, el salario mínimo solo cubre actualmente el 3,5% de la canasta básica alimentaria. De esta forma, Caritas informó en noviembre de que en los barrios más pobres de 19 estados venezolanos, el 11,9% de los niños presentan señales de malnutrición aguda, un alza del 56% respecto a 2018, mientras que el 32,6% tiene retardo en el crecimiento. Además, continúan las fallas de los servicios públicos. Bachelet se ha referido expresamente al estado de Zulia, uno de los más afectados. En su capital, Maracaibo, se han formado larguísimas colas para comprar combustible y se han producido cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos, ha añadido, poniendo el foco en la situación de riesgo de los menores. 3 han muerto en el último mes en el Hospital J.M. de Los Ríos por estas causas. Así las cosas, ya son 4,7 millones los venezolanos que han huido del país y, según ha advertido Bachelet, en 2020 podrían alcanzar los 6,5 millones usando rutas más peligrosas en las que se multiplica su exposición al tráfico y a la trata de personas. Impacto de las sanciones. La expresidenta chilena ha apuntado asimismo que el escrutinio estricto del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y los servicios públicos a todos los niveles. No obstante, la líder latinoamericana ha considerado que se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales. Finalmente, aunque ha valorado la apertura de las autoridades venezolanas hacia el trabajo que desarrollan los 2 representantes de su oficina en Venezuela, ha reclamado una presencia más amplia y consolidada en el país para avanzar en la agenda de derechos humanos.